Capítulo 10. A la mañana siguiente nos bañamos en la preciosa playa. Nos paseamos por San Andrés dándonos tono, pues nuestra presencia era acontecimiento en el pueblecito. Visitamos la iglesia parroquial, cogimos lapas, nácaras y bocinas, y a las 9 estábamos en el tejo dispuestos a despachar el chocolate. El padre Moreno no nos acompañaría. Prefería el baño por la tarde, pues no le gustaba prescindir de su misa. Mi tío no se había presentado aún ni vendría hasta la 1, hora de comer. Y Carmiña, libre de la obligación de charlar con su novio, me prestó atención y hasta me dio indicios de confianza y afecto. Anoche se retiró usted temprano porque se aburría. No sabemos realmente con qué divertirle. Y si usted no procura buscarse entretenimiento en el campo, no se apure por eso, Carmiña. El campo me gusta muchísimo. Nunca me aburro en la aldea. Este sitio es precioso. Hoy tomé un baño más rico. Y esa ingrata de Benigna, cuánto siento que no venga. Es muy simpática su mamá de usted y yo siempre la quise. Ahora con más razón. Ya ve usted, a mamá no le es fácil moverse. Nunca falta qué hacer por allá. Después de esos lugares comunes, mi futura tita y yo nos quedamos hechos unos páparos, sin saber qué decirnos. Ella, al fin, discurrió un acto de cortesía y amabilidad. Como me trajo usted una fineza tan mona, ¿quiere ver las demás que he recibido? Las tenemos en una habitación aparte porque si no, las chiquillas son tan curiosas y tan amigas de revolver que... Por aquí. Echó a andar y yo tras ella. En el bolsillo de su traje, al compás de sus pasos, sonaban varias llaves, haciendo una musiquilla graciosa, familiar. Sacó el manojo y abierta la puerta misteriosa, descorridas las cortinas, brotaron en todo su esplendor las magnificencias del equipo. Cuando digo magnificencias, no hay que entenderlo en sentido absolutamente literal, porque bastantes objetos olían a provincia y otros, aunque de origen madrileño, no eran de exquisito gusto, al menos según puedo yo juzgar de estas materias. La novia iba explicándome todo. Aquel vestido de raso negro, con bordados de azabache, era regalo del novio, como también los pendientes de la perla rodeada de brillantes. Papá se había despilfarrado con un traje azul marino, seda rica, muy buena combinación de brochado, y por allí andaban los sombrerillos correspondientes. Otro traje pareció muy lindo a mis ojos profanos. De seda blanco hueso, lucía delante una sutil red que imitaba perlas, una preciosa cola y dos grupos de hojas y flores colocados con exquisita gracia. Este, declaró Carmiña, era una inutilidad, un capricho de la señora de Sotopeña, encargada en Madrid de la elección de las galas, y que se había empeñado en que la novia no podía estar sin un traje de sociedad. Las joyas ofrecidas por el papá eran arreglo de un aderezo antiguo. Había un hermoso broche y no sé qué otras menudencias. La familia Sotopeña había contribuido con un abanico riquísimo, la vicaría de Fortuny, varillaje de concha. El hermano de la novia, un brazalete bastante cursi. Después, una serie de joyeros, álbumes, cacharros, los 1000 cachivaches tan vulgares como inútiles que solo se compran y venden a pretexto de santos y bodas. Detrás de ellos, en un rincón, como avergonzado, descubrí un objeto rarísimo, una ratonera enorme. ¿Pero quién le ha regalado a usted eso?, pregunté sin contener la risa. ¿Quién había de ser sino Serafín?, respondió, acompañándome en mi hilaridad. Pero es posible, y venía tan ufano. Quisiera que usted le viese con su ratonera enarbolada diciendo: esto al menos sirve de algo. Pero ese Serafín es tonto o loco o qué es. En mi opinión ha pasado de chiquillo. Su corazón no es malo y a veces tiene dichos de persona lista, pero a los 2 minutos se le va el santo al cielo y habla 1000 simplezas. Acertará, por ejemplo, en un punto de teología o de moral.
Esto lo sé porque lo dice el padre Moreno, y en cambio es tan romo para las cosas más sencillas que una vez que le pusimos delante unas despabiladeras encargándole que despabilase una vela, las cogió, las estuvo mirando, mojó los dedos con saliva, despabiló con ellos y abriendo las despabiladeras metió dentro el pábilo diciendo muy ufano: bien, te entiendo, cajetilla. No duraba la risa de esta anécdota cuando salimos al jardín. La futura tía me enseñó las dependencias, el gallinero, los establos y la huerta, convidándome a probar la fruta del cerezo dulce, a coger flores y a ensayar los trapecios y el columpio. Por allí se apareció el padre Moreno, reposado, comunicativo y aún bromista. Me interpeló acerca de ciertas personas que habían preferido remojarse a oír misa frailuna. De Serafín, que no había sido para ser de acólito, de nuestro paseo triunfal por San Andrés. A su vez, no tardó en presentarse el señor de Aldao. Venía atusado, engomado, con los bigotes teñidos, el cráneo luciente como una bola de billar, pero se me figuró una ruina. Bajo la sombra verdosa del quitasol abierto, preguntóme si lo había visto todo con el tono de un Médicis que se informa de si un extranjero ha visitado detenidamente sus palacios y galerías. Y enseguida añadió: ¿qué me dice usted del Tejo? El Tejo famoso. Ah, cosa magnífica, sorprendente. Oh, el año pasado estuvo aquí un marino de la escuadra inglesa, entusiasmado, empeñado en fotografiarlo. Se llevó más de 10 fotografías tomadas de distintos puntos. Don Vicente Sompeña me ha asegurado que Castelar, en el discurso de los Juegos Florales, al hablar de las bellezas y maravillas de Galicia, también sacó a relucir el Tejo. Gran orador es Castelar, florido, sobre todo florido. El señor de Aldao me pareció una de esas personas que llevan la vanidad algo escondida en los demás hombres, por fuera y completamente a la vista. Supe después que en efecto siempre había pecado de vanidoso, y puesto la vanidad en las cosas más realmente vanas, más huecas y exteriores. Cuando joven, presumía de buen mozo, del género empalagoso, con bigotes retorcidos y cejas tiradas a cordel. Luego le picara la tarántula de la nobleza y, durante una larga temporada, le diera por usar a cada triquitraque el uniforme de maestrante de ronda y soñar con el marquesado del Tejo. Al tal marquesado le hizo una corte platónica, arrimándose mucho a los gobernadores civiles cuando lo deseaba de Castilla y a los obispos cuando lo querían palatino. Este conato de haitanismo se frustró enteramente. Ya llegado a la vejez, el poderío extraordinario, el dominio absoluto que ejercía sobre la provincia y sobre mucha parte de la región gallega don Vicente Sotopeña, habían hecho comprender al señor de Aldao que en nuestra época la importancia social no se funda en pergaminos más o menos rancios. En el día la política, solía decir él, lo absorbe todo. El que puede repartir con la derecha confites, latigazos con la izquierda, es el verdadero personaje. Esta apreciación había influido bastante en la buena acogida que mereció al papá de Carmiña Aldao la candidatura matrimonial de mi tío. Vio en ella el asidero por donde agarrarse a una puntita del faldón del gran santo galaico y satisfacer multitud de míseras ambiciones que guardaba en conserva años hacía y que ya iban avinagrándose, lo de la Gran Cruz, la despertadora del expediente de una carretera que dormía el sueño de los justos y no sé qué otras menudencias relacionadas con la Diputación Provincial y la contrata. Por mucho que descendamos a bucear en ese abismo laberíntico llamado el corazón del hombre, jamás lograremos desentrañar la razón de ciertos sentimientos inconfesables. La envidia, la competencia y la emulación exigen, al parecer, alguna analogía y no se comprende que estas malas pasiones se desarrollen
cuando no existe la menor paridad entre el envidioso y el envidiado. Ha de envidiar a la Patti una tiple de zarzuela, a la reina una modesta señora de la burguesía, pues las envidian, no cabe duda, y desde la penumbra en que viven tratan de echar un rayito de luz que compita con el del astro. Así, don Román Aldao, caballerete de provincia, poseedor de una renta mediana, se permitía a veces sus pujos de competencia. ¿Con quién? Con don Vicente Sotopeña, el renombrado político, la lumbrera del aula de derecho, el famoso santo, el gran cacique de Galicia, el jurista abrumado de negocios suculentos, el poderoso, el millonario, el, el gran visionario, la influencia en universal. ¿Y en qué terreno quería don Román eclipsar a Sotopeña? Pues en el de sus respectivas quintas. Don Vicente poseía en las inmediaciones de Pontevedra una especie de sitio real, descanso de sus fatigas y solaz en sus contados ocios, y cada vez que el señor de Aldao oía hablar de la soberbia villa, de su vega de naranjos, de su bosque de eucaliptos, de sus estatuas de mármol, de su capilla de estalactitas, de su magnífica verja y de otras 1000 preciosidades que el naranjal luce, torcía el gesto. Se contraían sus labios con el mohín de la vanidad mortificada y preguntaba a sus interlocutores: ¿qué le parece a usted del Tejos, de mi Tejo? Un marino de la escuadra inglesa, entusiasmado, empeñado en fotografiarlo, etcétera, etcétera. Embellecer su finca a imitación del naranjal era pues la ilusión irrealizable de don Román Aldao. La naturaleza era cómplice de este ensueño porque además de haber creado aquel tejo gigante y único, desplegaba en torno de él cuantos hechizos suele desplegar en el rincón de paraíso que se llama las Rías Bajas. El sol, el mar, el cielo, el clima, las playas, la vegetación de comarca tan espléndida hacían que el tejo, sin poder compararse al naranjal en lo que depende de la mano del hombre, fuese un oasis. Puede el arte ostentarse en el campo, pero el mayor atractivo de una quinta pende siempre de la naturaleza. Don Román no lo entendía así. Del campo no sentía la inefable dulzura y reposo que infunde olvido de la vida social, sino al contrario. La apariencia y el bullicio, las glorias de propietario y anfitrión y sobre todo el pugilato de vanidad. Tan ridícula por su impotencia. Claro está que Aldao no intentaba copiar esplendores como la famosa capilla de estalactitas, tan ensalzada por cronistas y viajeros. Pero si en el Naranjal se estrenaba un amplio merendero emparrado de jazmín, pongo por caso, ya estaba don Román ideando un chocolatorio raquítico todo cubierto de madreselva. Que en el Naranjal colocaban estatuas preciosas, pues el señor de Aldao salía con sus bustos de yeso, sus 4 estaciones o su grupo de amorcillos y me los plantificaba en mitad de un prado o de un spire. Que en el Naranjal instalaron una estufa caliente con sus encefalartus, sus gomeros, sus helechos, sus orquídeas. Ve al señor de Aldao adquiriendo de lance en Pontevedra la mayor cantidad posible de vidrieras de desecho para armar un invernáculo barato, atestado de las ya insufribles y acartonadas begonias. Que en el Naranjal había mesas y bancos rústicos traídos de Suiza, pues el señor de Aldao enseñaba al carpintero de su aldea a cerrar por la mitad las piñas y a armar con troncos de pino cada asiento y cada mueble. Y por último, el tejo. El primer día de mi estancia en el tejo, vino a comer gente de Pontevedra. Luciano, hijo mayor del señor de Aldao, con su niño, que podría tener entonces cosa de 4 años de edad, y un diputado provincial llamado Castro Mera. A la sazón el mayor amigote de mi tío, jefe de la fracción que representaba su política en el seno de la Asamblea
pontevedresa, porque todo es relativo, y en Pontevedra había los de mi tío, y la política propia de mi tío, gobernada por los rígidos principios que el lector ya supondrá. Acudió asimismo el director del Teucrense, periodiquito afecto a mi tío entonces, aun cuando 6 meses antes le tiraba a codillo. Pero para tales cancerberos hay tortas mágicas. Hablóse mucho de la consabida política local, tan menuda que rayaba en microscópica. El café se tomó en el Tejo. Con este motivo fijé la estación en aquel respetable patriarca de los vegetales, llamado a ejercer alguna influencia en mi destino. El tronco enorme, rugoso, caprichosamente veteado de musgo, y con la corteza, a pesar de los años, viva y sana. Soportaba bien el peso de la majestuosa ramazón, del gigante del río, según le llamaban en estilo poético los revisteros de Helenes y los corresponsales de diarios madrileños cuando venían a veranear. La manera de crecer y extenderse aquel ramaje, su intenso y oscuro verdor, tenían algo de bíblico y solemne. Era imposible mirar al Tejo sin profunda veneración, como símbolo de la naturaleza exuberante y maternal que había dado de sí tan soberana criatura. El océano, enamorado de la gentileza de Galicia, la ciñe amoroso con sus olas, la besa y orla con sus espumas. La rodea, la acaricia y tiende hacia ella una mano azul ávida de palpar las suaves redondeces de la costa. Los dedos de esta mano son las rías. En las rías el aire es más puro, más tibio, más fragante, la vegetación más lozana y meridional. Aquel Tejo, rey de los otros árboles, solo al borde de un río, y en terreno fecundado por ella, pudo desarrollarse con tal señorío y pujanza. Él era el verdadero monumento de la región. Daba nombre a la quinta. Servía de faro a los lancheros y pescadores cuando dudaban al orientarse hacia San Andrés. Desde lo alto de su copa se dominaba la perspectiva, no solo de los pueblecitos riberanos, sino el grupo de islas, las famosas casitérides de los antiguos geógrafos y la extensión ilimitada de un mar casi helénico por su serenidad y belleza. Para construir en el Tejo los 3 miradores sobrepuestos que lo adornaban, no se había requerido gran habilidad ni ciencia arquitectónica, bastando con aprovechar la gallarda horizontalidad de sus ramas y construir sobre tan robusto apoyo unas plataformas circulares que guarnecía alrededor balaustre ligero. La escalera de caracol encontraba natural sostén en el mismo tronco del gigante. La espesura del ramaje era tal que desde el suelo no se distinguía a los que tomaban café o refrescaban en el segundo piso, ni a los que danzaban en el primero, y quien se encaramase al tercero necesitaba asomarse al mirador practicado entre las ramas para ser visto. Cada piso tenía su nombre. El primero se llamaba el salón de baile, el segundo el senador y el tercero Bellavista. Y en casa de Aldao se oía a menudo preguntar: ¿subiste hoy a Bellavista? No, me quedé en el salón de baile. A la verdad, el salón de baile, preciso es reconocerlo, aunque el señor de Aldao se desazone, no admiraba por su magnitud. Con todo alcanzaba para que se bailase desahogadamente un rigodón a los ecos del piano que para estas solemnidades era llevado al jardín. Y no carecía de encanto danzar bajo el toldo verde, entre paredes verdes también, que apenas filtraban la luz solar. El salón retemblaba mucho. Semejante ejercicio era bailar y columpiarse. Capítulo 11. Aquel día, cuando subimos a tomar café al senador, donde ya a prevención había sillas, bancos y veladores rústicos en cantidad suficiente, el Tejo estaba más atractivo que nunca. Una brisa fresca procedente del río hacía ondular ligeramente las ramas. El sol, hiriendo de lleno su copa, la doraba
y arrancaba del árbol ese perfume penetrante y algo resinoso que aumenta en nuestro corazón la embriaguez de la vida. La altura que nos hallábamos suspendidos podía persuadirnos de que éramos aves. A mí se me ocurrió que los pájaros tenían bien grata morada en el seno del coloso. Y de repente, como si la naturaleza se complaciese en infundirme uno de esos deseos imposibles de satisfacer con que alude a los mortales, me entraron ganas, mejor diré, ansias y soledades de volar, de perderme en aquellos espacios azules, puros e inmensos que veíamos a través de las aberturas que siempre ofrece el ramaje. Cuando noté que estaba envidiando a las gaviotas, que allá a lo lejos descendían sobre los peñascos de San Andrés, me acusé de insensato y haciendo un esfuerzo atendí a la conversación. Llevaba la voz cantante, como no podía menos de suceder, el padre Moreno, afirmando una vez más a su auditorio que él se había encontrado siempre mejor en Marruecos que en España, mejor entre moros que entre cristianos de estos de por acá. No crean ustedes, apresuróse a añadir, que en África hacemos vida regalada a los frailes. Sí, allí me hallo más a gusto, es porque aquella pobre gente se desvive por uno y le manifiesta gran respeto. Yo aprendí el árabe, aunque no como mi hermano en religión, el padre Lerchundi, lo bastante para entenderme, pues si viesen ustedes qué útil me fue, para aquellos infelices es una recomendación el hábito. Nos llaman en su idioma santos y sabios, lo mismito que por aquí. Más claro no puede decir el padre que le agradaría pasarse al moro, advirtió don Román. Moro ya lo fui, respondió con viveza el fraile. Es decir, rectificó enseguida. Ya supondrán ustedes que no me hice maometano, ni yo digo. Esto es sectario de Mahoma, sino moro, que significa hijo del África, mauritano. Ya entendemos que usted no renegó, exclamó mi futura tía con el acento de apacible y tierna broma que adoptaba siempre al dirigirse al padre. No, hija, renegar no. Por la misericordia divina no llegué a eso. Pues cuéntenos cómo fue Moro. Anda, caramelo. Pues apenas tiene que contar. Es una historia muy larga. Si hasta anduvo en periódicos, la revista Popular Barcelona insertó sobre eso un artículo. Ay, cuente, cuente por Dios. No deseaba otra cosa el fraile, a juzgar por la complacencia con que se avino a narrar su historia. Echó mano al pañuelo que llevaba en la manga y se limpió los labios del anisado que acababa de beber. Pues verán ustedes, era poco antes de la Restauración cuando andaban aquí más desatadas las cosas políticas y la República traía revuelta a toda España. Yo estaba en Tánger, bien contento, porque como yo les he dicho a ustedes, África me gusta muchísimo, pero somos hijos de la obediencia. Y luego que me encuentro con la orden de tocar tabletas para España, nada menos que a Madrid. Y el caso es que no se podía venir con el hábito. Bonitos estaban los tiempos para hábitos, señores. Ea, Moreno, dije yo para mí. Ahora tocan a desenfrailar por fuera y convertirse en un caballerete. Ya saben ustedes que allí nos dejamos siempre la barba, lo cual ayuda mucho para la esencia del disfraz, porque una de las cosas en que más se conoce al eclesiástico vestido de seglar es en la rasuración. La corona la teníamos bastante descuidadilla, de modo que con abandonarla enteramente los días que precedieron al viaje e igualarla después con el resto del pelo, estábamos corrientes. La vestimenta se encargó al mejor sastre, y los accesorios, porque el traje de caballero tiene 1000 accesorios, de eso se encargaron las señoras que yo trataba, y en especial las del cónsul inglés. Estas damas me querían muchísimo y eran personas que entendían los perfiles de la elegancia y cómo se emperejila a un señor. Ellas me prepararon calcetines de seda, bordados y todo, corbatas, camisolas y hasta pañuelos marcados con mi cifra, pero todo el pío era verme puestas las galas. Padre Moreno, después de vestido vendrá usted a enseñarme.
Padre Moreno, es preciso que nosotras le demos la última mano, si no irá hecho una visión. No nos quite usted ese gusto, Padre Moreno, yo me cuadré. Soy algún mico para andar haciendo las habilidades a otra puerta. Lo que es del fraile no se han de reír, no me verán vestido. Si lo quieren así, bueno, y si no perdemos las amistades. Llega el día y yo me emperifollo de pies a cabeza. No me faltaba ni el más pequeño detalle, incluso gemelos en los puños, que hasta eso me habían regalado. Me he visto en el convento y por calles excusadas salgo a tomar un barquichuelo que me lleva a bordo. Pues creerán ustedes que así y todo, aquellas buenas señoras se las arreglaron para verme. Al saber que iba a zarpar el vapor, se plantaron en los balcones muy armadas de gemelos marinos. Y como yo estaba tan descuidado sobre el puente, ellas me contemplaron muy a su sabor. Dicen que les parecía yo una persona diferentísima, claro, pues si llevaba mi americana o cazadora, y mi cartera de viaje, y sombrero ladeado, y guantes de 2 botones, hubo una explosión de risa en el auditorio al figurarse al padre Moreno en tan gentil atavío. Y después, preguntó la novia, interesadísima. Desembarqué en Gibraltar. Menuda rabia que me dio ver flotando allí el banderín inglés. Desde allí volví a embarcarme con dirección a Málaga. No se me ocurrió cosa de mayor importancia sino encontrarme a 2 sacerdotes ingleses católicos y conversar con ellos en latín, porque el inglés no lo manejo, sobre los grandes adelantos del catolicismo en Inglaterra. De Málaga me fui a Granada. Francamente rabiaba por ver esa ciudad tan hermosa, tan celebrada en todo el mundo, y por visitar la Alhambra y el Generalif. A los primeros pasos que doy por las calles de Granada, ¡zas!, me encuentro un conocido, un juez a quien trataba yo allá en Canarias y que se me quedaba mirando atónito. Claro está, sin resolverse a dar crédito a sus ojos. Yo me fui hacia él y no tuvo más remedio que convencerse. Nos explicamos, me convidó el café y quedamos citados para ver al otro día juntos la Alhambra, en unión de algunos compañeros suyos de fonda. Le supliqué no les dijese que yo era fraile. Me lo prometió y verán ustedes que aún hizo más de lo prometido. En efecto, cuando nos reunimos a la mañana siguiente, venía él acompañado de 3 militares, 2 médicos y un sacerdote. Y al divisarme desde lejos ponese a gritar fingiendo sorpresa. Hola, Ben Jusuf, usted por aquí, cáspita. ¿Quién contaba con usted en tal sitio y a tal hora? Respondí yo comprendiendo el objeto de mi amigo. Por Alá, que al salir de Marruecos no esperaba tan buen encuentro. Los compañeros ya alborotados le preguntaban al oído a mi amigo, ¿por qué? ¿Este caballero es moro? Y mi amigo, por no mentir descaradamente, dijo, bien lo conocerán en el nombre. A Ben Jusuf le he llamado. Y es amigo de usted. Sí, le conocí en Canarias, donde fue a tomar unos baños. Hombre, convidarle a ver la Alhambra por ver qué dice. Corriente acepté el convite, por supuesto, como que lo tenía aceptado desde la víspera. Mi amigo, acercándose a mí, me tendió la mano y me dijo, a Ben Jusuf, yo le convidaría a venir con nosotros a la Alhambra, pero temo causarle impresiones tristes. Repuse que, en efecto, había de ser triste para un hijo del desierto la vista de monumentos erigidos por sus antepasados y que ya no pueden habitar, pero que por no desairar su compañía y la de aquellos señores, iría de buena gana. ¿Y seguían teniéndole a usted por moro?, preguntó el señor de Aldao. Vaya, y por tan moro, por morísimo. Yo representaba mi papel con toda seriedad. A uno de los acompañantes le oí que decía a los demás, buen tipo de raza tiene este moro. En cada puerta, en cada jimés, en cada patio, yo me detenía como entristecido y caviloso pronunciando frases entrecortadas, así como una especie de gruñidos de pena. En fin, lo que imaginaba que un moro debía expresar allí, una vez me eché mano a la barba. ¡Ay, padre Moreno!, exclamó mi futura tía.
¿Quién me diera verle con la barba? Naranjas. ¿Verdad que no me has visto? Exclamó el fraile moro, soltando el hilo de la narración. Aguárdate, mujer, que aquí debo tener yo. Espera. Y rebuscando en la joroba de su manga, sacó una cartera desflorada y pobre, y de ella una tarjeta fotográfica que en un momento recorrió toda la sociedad, apiñada en el segundo piso del árbol. Las mujeres lanzaban chillidos de admiración y Candidiña exclamó con maliciosa bobería: ¡Qué buen mozo era, padre Moreno! Cuando me llegó mi turno, no pude menos de convenir para mi sayo en que efectivamente resultaba buen mozo. La longitud del cabello y lo poblado de la barba acentuaban el carácter siempre franco y varonil de la figura del fraile, el cual, terminado el incidente del retrato, prosiguió: Pues yo me eché mano a esas barbazas que ven ustedes ahí y con gran formalidad exclamé: si España continúa por el camino que ha emprendido desde hace algunos años, Alá volverá a conducir los caballos africanos a estas llanuras que aún recuerdan en medio del desierto. Y luego me volví hacia los presentes sin mirar a mi amigo, que se volvía loco para reprimir la risa, y les dije: perdonen, señores, a un hijo del África. Estos conceptos se me han escapado sin yo poderlo remediar. Allí vería usted a aquellos hombres entusiasmados con mi salida. No, no, que nos parece muy bien. Ole, los moros simpáticos. Y otros dichos del mismo género, pero el apuro fue citando. Empezaron a hacerme preguntas sobre la que ellos creían mi religión y las costumbres de mi supuesto país. A uno se le ocurrió interrogarme si era cierto que la ley de Mahoma autoriza para casarse con muchas mujeres. Y entonces otro oficial de caballería, por más señas, saltó diciendo: ajá, esto es lo mejor que tiene la ley de Mahoma. Algazara general provocó esta parte del relato. Mi tío se apretaba la frente, el señor de Aldao la cintura. Serafín y Pava. Carmiña reía de muy buen corazón y yo le hacía el dúo. ¿Y cómo salió usted del paso, padre Moreno? Vamos a ver, que eso será curiosísimo. Oigan ustedes, dijo el fraile errando, se hubo aquietado un poco la greguería. Yo me puse serio, sin amoscarme, y les dije en un tono así: muy natural, señores, aunque nos llaman bárbaros y fanáticos, sabemos reconocer los defectos de nuestra legislación. He viajado mucho, he estudiado la constitución íntima de muchas sociedades y puedo asegurar que nada me encanta tanto como una familia de un solo varón y una sola mujer, consagrados a amarse mutuamente y a proteger al fruto de sus amores. Ni al corazón del hombre, ni el reposo y tranquilidad de la familia, ni la dignidad de la mujer se realzan y consolidan con la poligamia. Hasta ni la sensualidad se satisface, porque como ustedes saben, la sensualidad es una hidropesía nogal que siempre acaba por engendrar el aburrimiento, el fastidio. Bravo, padre, de primera. ¿Y qué respondieron ellos? No crean ustedes que lo digo por alabarme, se quedaron de una pieza. El oír que me expresaba así les dejó estupefactos. El oficial me miraba y abría una boca de apalmo. ¿Y por dónde dirán ustedes que salió el bribón así que pudo recobrar su aplomo? Pues se encaró conmigo y me preguntó muy formal: ¿y usted, Aben Yusuf, cuántas mujeres tiene? El auditorio soltó nuevamente la rienda a la hilaridad. ¡Ay, qué lance! ¡Arre! Ese se iba al bulto. ¿Y usted qué contestó? Yo, a la verdad, así de pronto, me quedé un poquito parado, pero se me ocurrió una idea. Vi como un rayito de luz y verán ustedes cómo le paré los pies. El señor, y señalaba a mi amigo, conoce mis gustos. Soy hombre que no quiere sacrificar su afición a los viajes y a su independencia, a la obligación de sostener una esposa y una familia. Quiero ser libre como el ave y por eso he formado desde muy antiguo la resolución de no casarme nunca. Y se dieron por satisfechos con esa razón, no preguntaron algo más. Sobre eso nada, respondió el fraile,
La conversación cesó de girar sobre mujeres, se habló de política y ahí tenía yo el camino más expedito aún. Los mediquillos y dos de los militares que eran más liberales que Riego empezaron a ponderar los beneficios de la revolución. Entonces le dije que ese concepto de libertad acaso lo entendía yo, Moro, de distinta manera que ellos. Dispénseme, dispénsenme, que al fin soy extranjero aquí, y explíqueme cómo es que habiendo tanta libertad para todo el mundo, me han asegurado que no consienten ustedes unos hombres a quienes respetamos mucho por allá, una especie de santones cristianos que llevan túnica parduzca, los pies casi descalzos y chilló el oficialito, frailes. Buenos peines están, entre moros que los dejen entre moros. Y yo sin hacerle caso proseguí. Allá en Marruecos se les respeta mucho y ellos contribuyen a infundirnos cariño a esta tierra española que consideramos nuestra segunda patria. Yo me admiro de que aquí, según refiere la historia de ustedes que he leído, porque soy amigo de leer, les hayan degollado bárbaramente el año 34 en Madrid y el 35 en Vich, Zaragoza, Barcelona y Valencia, quemándoles las casas. ¿Estoy equivocado o fue así? Esto no lo ejecutamos en Marruecos con gente inofensiva dedicada a rezar y a hacer penitencia. Ellos, callados como difuntos, uno dio al otro un codazo y le oí que decía: ¿ves qué ilustrado es el morito? Nos ha jeringado, replicó el otro. Así dijo, jeringado. Y al fin, ¿en qué paró todo esto de la morería? Va, pueden ustedes suponer en lo que paró. Al regresar a Granada y meternos por las callejuelas tortuosas cerca ya de mi posada, me volví hacia aquella gente y dije con mucha seriedad: señores, lo de Moro ha sido una broma. Yo no soy sino un pobre fraile franciscano que, gracias a la libertad reinante, ha tenido que disfrazarse de moro para venir a su país natal. En mi verdadero ser saludo a ustedes. Di media vuelta y me largué, dejándolos más pasmados que nunca. La aventura del fraile, referida con puntualidad y gracia, nos infundió deseos de conocer el final del viaje. El padre Moreno contó su estancia en los baños de Lanjarón, sus polémicas con un caballerete desvergonzado y boquirroto, a quien hizo callar en la mesa redonda, dejándole más comedido que una anacoreta. Su viaje a Madrid en un tren de segunda, siempre oficiando de moro y siempre valiéndose de su disfraz mauritano para censurar los abusos de la España contemporánea, como lo decía un moro, advirtió el padre. No solo no lo llevaban a mal, sino que hacían efecto mis predicaciones. Si averiguan que este fraile hubiera bastado para que me enviasen a paseo. Y en verdad me causaba disgusto grandísimo no poder gritar: fraile soy, fraile seré, y fraile de morir si Dios lo permite. Solo que como no iba uno a Madrid para divertirse, sino para lo que le mandaban, era preciso tascar el freno y echarla de moro. También me penetré de mi papel, que ni una sola vez me deslicé a hacer un movimiento propio de fraile. Jamás busqué el pañuelo en la manga, sino en el bolsillo izquierdo de mi cazadora. Hasta me parece que la morería de las barbas causaba su poquillo de aprensión a aquellos señores y que no les gustaba armar quimera con Abenjasuf. Salimos del cenador cuando ya casi anochecía. Iba la novia tan radiante de animación comentando tan alegremente el relato del padre, que cruzó por mi mente una sospecha respecto al abencerraje con Sayal. Procuré desecharla, pero formulando las ideas que me bullían en la mente, decidí: del padre no será, pero lo que es de mi tío, tampoco, tampoco. Capítulo 12. Esta convicción se me impuso y no sé si me fue grata o dolorosa. Sé que hizo en mí una especie de revolución interna, renovando aquel sentimiento de repugnancia invisible que me inspiraba mi tío y reforzándolo con todo el desamor que creí notar en la futura esposa. A la vez me preguntaba con rabia de curiosidad: ¿por qué se casa esta mujer?
3 o 4 días bastaron para convencerme de que solo la apasionada inquilina de mi madre podía insinuar que en su casa trataban mal a Carmiña. Doña Andrea apenas componía papel, como no fuese el pasivo de un ama de llaves muy antigua, versada en los misterios domésticos y bastante esclava de su trabajo. Creo que el único privilegio que disfrutaba doña Andrea en calidad de odalisca retirada era el de sostener conversación más frecuente lo debido con la bota del vino añejo del borde o con la dama Juana del aguardiente. Por lo demás, a la señorita que Aldo le hablaba cariñosamente y ella a su vez mostraba confianza e indulgencia a la criada antigua, doña Andrea no se salía jamás de su esfera propia. El gobierno interior de la casa ni aparecía en el salón ni manifestaba otras pretensiones más que las compatibles con su oficio. La única persona que estaba fuera de su lugar era Candidiña. Ni era señorita que pudiese alternar con la hija de don Román Aldao, ni fregatriz que viviese entre los pucheros. Algo tenía de lo uno y de lo otro, y no se explicaba bien su presencia y su ambigua personalidad admitida en la sala y excluida de la mesa. Su hermanita pequeña, más humilde, ocupaba al parecer situación distinta sin que se justificase la diferencia. De todos modos era evidente que la novia de mi tío no llevaba vida de cenicienta, ni, al contraer matrimonio, obedecía al deseo de emanciparse, de reinar en su casa que impulsa a tantas solteras a coger primero bien al matrimonio que les dice algo de amores. Pues entonces a que probablemente sería la desahogada posición al buen porvenir indiscutible de mi tío. No podía ser otra cosa. Se casaba aquella muchacha si no precisamente por el cálculo, al menos porque no es razonable desdeñar una situación ventajosa. En esto, aunque el modo de proceder de la señorita de Aldao no me pareciese de lo más delicado y sublime, tampoco era lúcido censurarlo. Por otra parte, y convencido del verdadero móvil de los actos de mi futura tía, yo notaba en ella, al observarla diariamente, en la intimidad y franqueza que dan el próximo parentesco, la similitud de edades y la vida del campo. Algo que contrastaba con los procedimientos razonables y prácticos que le atribuía. Carmiña tenía ráfagas de vehemencia y rasgos de sentimiento que delataban su natural apasionado. A ratos brillaban sus ojos, palpitaban las ventanas de su nariz y una firmeza singular desechaba en aquel rostro soñador de ascéticas líneas. A mí se me figuraba que debajo de la superficie debía de haber fuego y mucho fuego oculto. Como no soy novelista, no es menester preparar hábilmente las transiciones y como tampoco soy hipócrita, he de consignar algo que no sé si se ha declarado tan sinceramente algún observador o moralista. Y es que casi siempre la primera mirada de un hombre a una mujer, hombre en mis condiciones, mozo, y en disponibilidad amorosa, es mirada de curiosidad amorosa también, mirada que dice, ¿me querría esta mujer a mí? ¿Cómo sería si me quisiese? Esto no es un alarde de cinismo ni hacer a la humanidad peor de lo que Dios la hizo. Es indicar solemnemente que el instinto sexual, como todos los instintos, no descansa aunque lo reprima la pasión. Y si yo profesase a mi tío cariño y respeto, yo hubiera pagado sin pérdida de tiempo la voz confusa del instinto. Pero sucedía lo contrario. Mi tío me irritaba, me sublevaba el alma secretamente, y al creer, advertía en su novia gérmenes de sentimiento análogos, me sentía atraído hacia ella por una fraternidad psíquica que iba derecho hacia el enamoramiento. Sin que hubiese en mí ni un minuto de duda, sin que la cosa me sorprendiese lo más mínimo, ni yo vacilase 5 minutos en confesármelo a mí propio. Confesión siempre más fácil que el auricular. Deseé y me propuse insinuarme suavemente con mi futura tía, si era posible. La tentación se apoderó de mí con tanta mayor facilidad, cuando que no habiéndose realizado todavía el matrimonio, ni aún hubo
en mi alma ese breve combate interior, ese recelo que infunde la mujer ajena. Para decir la estricta verdad, lo que yo me propuse no fue seducir a la novia ni desbancar al novio. Sobre que el verbo seducir indica una fatuidad que yo no padezco, no soy capaz de combinar perversamente y a sangre fría lo que Luis Portal llamaba drama de familia. Lo único a que aspiré fue averiguar si eran ciertos mis barruntos, referentes al desvío interior de la novia, y si a mí podía verme con tierna indulgencia. De buena fe creí que conseguido esto se calmaría mi inquietud. La vida en el tejo se prestaba a estrechar intimidades. De vuelta del baño tomábamos el desayuno donde y como quería cada cual. Libertad sumamente propicia a encontrarse a la novia en grato aislamiento por el huerto o por el jardín. Costábame mucho trabajo para lograr este propósito, desembarazarme del monaguillo que me había cobrado afición y se me agarraba como una lapa, quedándose el tumbado leyendo periódicos o jugando a las damas con don Román o cogiendo cerezas y fresas con Candidiña. Y yo me escurría en busca de Carmen. Generalmente la sorprendía al salir de la capilla, donde había oído la misa del padre Moreno. Al hacerme el encontradizo le ofrecía flores y le daba palique. Hablábamos de lo que puede hablar una muchacha soltera, si Pontevedra es animado, de las fiestas de la peregrina, de los bailes del casino, del paseo, de qué tal se pasaba el invierno allí, de los amoríos y noviazgos de sus amigas, con otras insulceses semejantes propias, en mi opinión, para traer de la mano algún galanteo. Tuve pretexto y ocasión para piropearla disimuladamente, ya elogiando lo bien que le sentaba su traje o lo bonito de su pelo, ya convidándola a que se apoyase mejor en mi brazo para andar, alegando que tan grata pesadumbre no podía fatigarme. A estas insinuaciones mi tía no puso jamás la cara feroz de la virtud. Acogía los requiebros con graciosa sonrisa de malicia, como si dijese: bueno, quedamos enterados. Es muy amable mi futuro sobrino. A los ofrecimientos respondía apoyándose en efecto, sin recelo alguno, con una cordialidad decorosa al airecillo melancólico que adopté un día. Por variar de registro, sacó ella el de suponerme enfermo y de cuidarme con solicitud, ofreciéndome toda clase de remedios físicos cuando yo afectaba solicitar uno moral. En realidad no encontraba brecha abierta por donde atacar aquel corazoncito. Observé su actitud respecto a mi tío. Mientras conmigo, hecho ya del conocimiento, se manifestaba alegre y cordial, respecto a su novio demostraba, al par que sumisión y solicitud complaciente, una formalidad y corrección excesivas que podían ojos profanos tomar por encogimiento o púdica modestia, pero que a mí, vistas a la luz siniestra que alumbraba mi alma, me parecieron síntomas de una frialdad absoluta. Cuando creí hacer este descubrimiento, percibí un impulso de misteriosa simpatía hacia la casta novia. Si en efecto ella sentía por su futuro el mismo desvío que yo, ¿cuál lazo psíquico más fuerte podía atarnos? A la novia le repugna el novio. ¿Acaso ella misma no se da cuenta, pero lo repugna? Es evidente. Y esto prueba su buen gusto, su delicadeza de epidermis moral. Ya decía yo. Después la eterna pregunta: ¿y entonces por qué se casa con él? ¿Por qué se casa? Mientras me proponía a mí mismo este enigma, no me descuidaba en insinuarme con la novia. Parecíame a mí que lo único de que carecía para lograr mis propósitos era tiempo. Faltaban días no más para la boda, y era evidente que para merecer no va la ternura, sino solamente la amistad y la confianza entera de aquella señorita. Se necesitaba frecuente y asiduo trato, en que cada hora diese su fruto despacito, poco a poco, como se entreabren al impregnarse de agua el tallo, las arrugadas y plegadas hojas de una rosa de Jericó. Naturalmente, discurría yo al verla tan amable, pero tan reservada en cuanto toca los asuntos del corazón.
Esta mujer no va a entregarme de buenas a primeras la llave del tesoro. No es fácil que yo sepa de su boca las razones que tiene para aceptar al tío. Entre tanto, la obsequiaba. Le daba bromas corteses, procurando ganar algunas pulgadas de terreno. La primera broma fue llamarla Tita. Al principio esta chanza no le cayó en gracia, pero luego se resolvió a tratarme chanceándome también de sobrino. Así que oí de sus labios un nombre que ya suponía cierta familiaridad. Volví a la carga y pedí permiso para llamarla tía Carmen. Estos dos nombres, el primero tierno e infantil y más aún el segundo, con su fragancia de juventud y belleza, me parecieron encantadores. Y desde aquel momento los vinculé en la señorita de Aldao, a quien en mi vida volví a llamar de otra manera. Hubo una ocasión en que imaginé que tía Carmen había entrado ya en ese periodo en que deliberadamente o indeliberadamente reflejamos algo del ajeno sentir y por contagio experimentamos el mal que a nuestro lado se padece. Fue una tarde en que mi tío no estaba en San Andrés, sino en Pontevedra, manejando y tocando aquel teclado de la política al menudeo que afirmaba conocer tan perfectamente. Para distraernos, don Román dispuso que saliésemos a pescar panchos en las aguas tranquilas del río. Esta pesca se hace en días serenos, dejando ir la embarcación muy despacio y echando anzuelos cebados con carnada de miñocas o lombrices de tierra. Es en realidad un paseo por mar a la hora más linda que se puede disfrutar en el campo. Nosotros ocupábamos una lancha. Titi, sentada a mi lado, me embromaba porque en mi liña no se sentía jamás el nervioso tironcillo del pez, mientras la suya no cesaba de atirantarse y de traer a la superficie panchos y alguna otra pesca menuda. Propusóle cambiar de línea y aceptó el cambio. Pero los peces no se dejaron engañar y siguieron desairándome. Aprovechándome de que Candidiña se peleaba con Serafín y de que el padre Moreno, cuya perspicacia me infundía temor, se divertía y gozaba como un muchacho, pescando y parecía distraído. Me atreví a decir a la Titi no sé qué boberías algo acarameladas por demás. Ella respondió sonriendo y mirándome fijamente con mirada, que yo no sabría explicar sino diciendo que parecía hecha de una mezcla de luz y angelical travesura. Si aquello era burla, sería una burla adobada con miel, adornada de rosas y sazonada con la dulce sal de la cariñosa risa. De repente me pareció que los ojos de Gloria se velaban con profunda tristeza, que de aquel pecho salía un suspiro hondo, el cual no expresaba ni podía expresar más que esto. Todo está muy bien, futuro sobrino, pero yo por desgracia ya estoy ligada al antipático de tu tío y resulta que no podemos entendernos. Déjate de niñerías o tendré que decirte tarde, piache. Puso fin a la pesca el haberse venido encima en la noche. Regresamos al tejo a pie por el camino ya conocido. Hacia luna. Esa luna que viste en el campo parece más argentina, más triste, hasta más grande que cuando alumbra las ciudades. Tía o Titi iba delante apoyándose en Candidiña y algunas veces se volvía para hablar con el padre Moreno o conmigo. Para cortar atravesamos por sembrados y hasta nos metimos en una era arrostrando la furia de un mastín que quería probar el sabor de nuestra carne. Al llegar al tejo y entrar en la sala donde alrededor de la gran lámpara giraban multitud de mariposillas y falenas que entraban por las ventanas abiertas de par en par, Titi lanzó una exclamación. ¡Ay! Al pasar la era me he llenado de amores. Comprendí perfectamente el sentido de la frase. Era que se habían pegado a sus faldas esas florecillas, o por mejor decir, plantas erizadas de ganchos, que se adhieren de tal manera que no hay modo de desprenderlas. Al punto me arrodillé y empecé a quitar amores por aquí, amores por allá. Los condenados se agarraban al paño de mi ropa sin variar de postura.
Alcé los ojos hacia la novia murmurando: se me pegan. De allí a poco entró por las ventanas un negro bicharraco, en quien reconocimos a un murciélago alevoso. Volando con ese aleteo torpe y fatídico de tales avechuchos, giró varias veces por la sala, apareciéndose en los rincones donde menos contábamos con él, y batiéndose contra las paredes o cayendo, cuanto más descuidados estábamos sobre nuestras cabezas. Risa va y grito viene. Nos armábamos todos de lo primero que encontramos, pañuelos, cubiertas de las sillas, y dimos caza al feo monstruo. Serafín fue el primero que le puso la mano encima. A pesar de los agrios chillidos que exhalaba al verse preso, el mónago lo sujetó, pidió 2 alfileres y extendiéndole de punta a punta las alas membrosas, lo clavó contra la madera de una ventana. Después le introdujo en el hocico un cigarro hecho de un rollo o flecha de papel, encendiéndolo con un fósforo. Y mientras el animal se estremecía agonizante y convulso, su verdugo le hacía 1000 gestos y visajes. Era una escena grotesca que nos hacía desternillar de risa, y yo me entretenía en saborearla cuando oía a la novia preguntar impaciente: Cándida, ¿dónde está Cándida? La muchacha no aparecía. Entonces Carmen, asomándose a la ventana, exclamó: papá, papá, sube, ven a ver el murciélago que hemos cazado. Desde el jardín contestó voy la voz de don Román Aldao. Y el vejete entró en la sala echando chispas por los lados de una mezcla de luz, echando chispas por los lados y también por sus ojos, animadísimo. El suplicio del murciélago le hizo mucha gracia, pero la novia intercedió por la víctima. Serafín, deja al pobre animal, matarlo, bueno, pero atormentarlo no, no seas judío. Capítulo 13. Después de la pesca, todas las tardes vino mi tío a hacer la corte a su futura, y se desvanecieron aquellas vilumbres acaso imaginarias de intimidad entre ella y yo. La boda se acercaba y notábase en la casa la fermentación que precede a los grandes acontecimientos domésticos. Una mañana fue mi tío al Naranjal con el fin de conseguir que Sotopeña honrase con su presencia la ceremonia. Pero el santo andaba molestado de unos cólicos biliosos y cabalmente se preparaba a salir para las aguas de Mondariz, sin que la multiplicidad de sus asuntos e importantes ocupaciones le permitiese diferir o modificar sus planes ni 24 horas. Fue esta negativa un parchazo para mi tío, cuya influencia en la provincia crecería al recibir pública muestra de amistad del tutelar de la región. El hombre que alcanzaba popularidad hasta entre sus coterráneos residentes en las Antillas y la América del Sur. El señor de Aldao, en cambio, se tranquilizó cuando supo que no les visitaría don Vicente. ¿Qué opinión formaría el dueño del Naranjal acerca de las mejoras y ornatos del tejo? El instinto de conservación de la vanidad, que lo tiene muy grande, le dictaba a don Román el recelo de que Sotopeña pudiese reírse, allá en su interior, de las bolitas tornasoladas donde se reflejaba el paisaje, de los bustos de yeso, de los cristales de colorines de la capilla, del gran escudo de boj que dibujaba las armas de los Aldaos, del invernáculo hecho con vidrieras y por último de todo pormenor, requisito y aparato de la boda, finezas y convite. A medida que se acercaba el día nupcial y llegaban regalitos de amigos y parientes, y el novio usaba y abusaba de su privilegio de dar conversación a Carmen, yo encontraba menos pretexto para acercarme a ella, y al par era mayor mi deseo de semejantes aproximaciones. Lo que cada día notaba mejor era la frialdad glacial de la tía hacia su futuro. Frialdad disimulada y envuelta en formas complacientes. No, lo que es en esto sí que estaba yo bien cierto.
No podía equivocarme como se equivocaría otra persona menos interesada en la observación. 2 o 3 veces percibí un movimiento como de desvío, un gesto de impaciencia nerviosa en momentos en que el rostro de la mujer, sentada cerca del que quiere, se ilumina de alegría. Noté también, y esto prestaba importancia a la primera observación, que la novia no revelaba mayor satisfacción y ternura al hablar con su padre o con su hermano. Era respetuosa, cordial, afable, pero nada más. La efusión faltaba. En cambio advertí que esta efusión, imposible de ocultar, porque la delatan los ojos con su luz y la voz con sus inflexiones, la mostraba Titi al hablar con el padre Moreno, en vista de lo cual hice desvergonzados soliloquios. El frailecito no me engaña a mí, con esos ojos tan negros, ese aire tan resuelto, ese carácter tan explícito y esos retratos barbudos. Ay, ay, el tal Ben Yusuf. Confirmé estas sospechas al cerciorarme que entre el padre Moro y mi tía se cruzaban alguna vez esas ojeadas que son de inteligencia en todas partes. Miradas ya rápidas y expresivas, ya largas y llenas de sentido. Diríase que el fraile y la novia trataban de ponerse de acuerdo con algún propósito misterioso y grave. Hasta una vez en la huerta vi que cambiaban algunas palabras que dito. ¿Se verán de noche?, me atreví a pensar. Estudiando la distribución de la casa comprendí que era imposible. Al padre Moreno le habían dado la mejor habitación, exceptuando la destinada a los novios. Y este dormitorio del padre comunicaba con el del señor de Aldao, de manera que no podría el fraile rebullirse sin que don Tomás lo sintiese. Al lado de mi tía dormía Candidiña y su hermana. Imposible intentar escapatoria nocturna que no fuese sabida y comentada. Por este lado tampoco encontró terreno firme mi bárbara malicia. Y sin embargo, no podía quedarme duda de que se entendían el fraile y la señorita de Aldao y andaban a cara de una ocasión de reunirse clandestinamente. Yo me di cuenta en distintas ocasiones de estos proyectos de cita. Vi a los culpables, que después de haber tomado el café, intentaban escurrirse al jardín. Noté que por la mañana, a la hora del chocolate, procuraban secretear en algún rincón de la galería. Siempre interrumpían su coloquio o maliciosas intervenciones mías, o jugarretas y travesuras de Candidiña, o majaderías de Serafín, o faranduladas obsequiosas de don Román Aldao. Entonces, era visible en el rostro de mi tía la contrariedad. Con su padre disimulaba mejor. Reflexionando en lo que yo haría si me viese en el caso de ellos, vine a comprender que solo les quedaba una hora hábil para verse de ocultis, la madrugada. Con un madrugón resolvían el problema. En efecto, cuando el padre decía su misa muy tempranito, la mayor parte de los habitantes de la quinta se quedaban repatingados en la cama. En espera de que a mis dos reos se les ocurriese este ardid, empecé a darme los grandes madrugones. Me acostaba tempranito, no sin luchar a brazo partido, con el aprendiz de clérigo, empeñado en darme palique hasta las altas horas. Aún no empezaba a clarear la luz del día cuando dejaba yo las ociosas plumas y mal despabilado me lanzaba al huerto, que a decir verdad estaba delicioso de frescura, regado por el rocío nocturno, lleno del estremecimiento misterioso del follaje al despertarlo la aurora, y embalsamado por los ligeros olores de churras, resedas y heliótropos venidos del jardín. El ruidito de la fuente era más que nunca melodioso, dulce y alternativo, como si cayese del cielo en un tazón de cristal. Todos estos encantos me predisponían a soñar y hasta me hacían olvidarme de mi acecho. A la segunda mañana que lo practiqué ya era para mí secundario y madrugaba por gusto, temiendo que no conseguiría averiguar nada y que mis hábiles emboscadas no me producirían sino el recreo de ver el huerto tan deleitable. No obstante, continué madrugando, y la cuarta mañana, al respirar con deleite la primer bocanada de aire puro,
Se me ocurrió cuán bonito sería subir al Texo y presenciar desde allí la salida del sol en el mar. Ni dicho ni hecho, trepé por la escalera, pasé del salón de baile, ascendí hasta el cenador y de allí a Bellavista. Me detuve sorprendido y anonadado ante el panorama que se desarrollaba a mis pies. Delante de mí, muy cercana, la gentil ladera donde se asienta San Andrés de Lousa. Bosquetes de castaños, maizales, praderías, algunos molinos salpicados por las vueltas del riachuelo, a manera de broches de perlas en un collar de brillantes que el sol no hacía resplandecer aún. Apenas asomaba como reflejo del ator de una vasta hoguera sobre la parte del horizonte en que se confundían mar y cielo y se dibujaba la mancha negruzca de las casitérides. Era una luz difusa, semejante a la primera mirada, todavía incierta, de unas hermosas pupilas que se entreabren. La niebla la velaba todavía cuando los primeros rayos del globo rojo empezaron a encender el mar prodigiosamente sereno. Sacudida misteriosa estremeció la superficie de las olas, que se tiñeron de opulentos colores, como si la mano de algún mago esparciese en ellas oro, zafiro y derretido carmín. Al mismo tiempo el paisaje se animaba, espejeaban ya las aguas del riachuelo, y las playas de San Andrés y Portomuro surgían blancas y pulcras como lavadas por el oleaje, con el plateado tono de sus arenas finísimas y el festón verde de sus algas. Las matas de grandes aloes en flor lucían sobre la pureza del cielo sus penachos amarillos. El rojo de los tejados podía compararse a pulido coral. De repente, como ave que sacude sus alas para ensayar el vuelo, la vela latina de una lancha sardinera brotó del infinito azul del río al pie de San Andrés, y tras ella fueron saliendo otras marchas, apiñadas como un bando de palomas. Yo me quedé embelesado. No sé qué aviso interior me hizo variar la dirección de mis miradas, convirtiéndola hacia el huerto y la quinta, muda y cerrada a tal hora. El escudo de armas de recortados bojes, las canastillas y arriates de rosas, pensamientos y petunias, el bosquecillo de frutales, el pilón, parecían desde Bellavista dibujos de un jardín geométrico, trazados sobre el fondo de un tapiz. Los cristales de la silenciosa casa rebrillaban de improviso. Un suceso muy previsto por la imaginación y que racionalmente nos parece inverosímil, causa viva emoción, aunque en el fondo no nos afecte ni pueda importarnos. A mí se me apretó el corazón y se me enfriaron las manos cuando vi salir por dos puertas diferentes de la casa y casi a un tiempo al padre Moreno y a la Titi. Indudablemente competían en exactitud. Habían convenido en una hora fija. Y ni la saboneta de Carmiña ni el cronómetro cebolla del padre, regalado por la señora del cónsul inglés, discrepaban un minuto. La señorita y el fraile, al verse, se acercaron vivamente como personas que desde hace tiempo aspiran a encontrarse a solas y tienen algo muy importante que decirte. Y mi Titi, con inesperado movimiento, se inclinó, besando la manga del padre. Luego parecieron discutir un momento acaloradamente, los dos muy serios y animados, y de repente el padre extendió el brazo y señaló al tejo. Yo sabía que no podían verme, pero un instinto de prudencia me había hecho agazaparme detrás del ramaje. Así es que comprendí el significado de aquella mímica. Ahí en el tejo es donde estaremos mejor y podremos charlar más a nuestras anchas. Hacerme cargo de esto y tener una inspiración súbita fue todo uno. Lo quería, lo necesitaba. Ansiaba oír aquella conversación criminal o inocente, pero de seguro interesantísima para mí. Adiviné que lo primero que harían antes de hablar sin recelo sería registrar el árbol. Aunque a tales horas no podían suponer razonablemente que estuviera habitado. En consecuencia, miré a mi alrededor buscando un escondrijo.
El ramaje del tejo era, a más de tupido, sólido, cerrado y adecuado para rescatar a una persona. Pero hacia la copa se clareaba. No vi medio de ocultarme sino bajando de nivel, es decir, poniéndome al del senador. Dondequiera que el padre y la señorita se colocasen a aquella altura, yo podía oírlos y verlos. Bajé, pues, y salvando la barandilla y perdiéndome entre las sombrías ramas, cabalgué en la más fuerte y resistente que vi. Crujieron muchas, rompiéronse 2 o 3 de las más pequeñas. Gimió la espesura y algunos pajarillos salieron azorados y revoloteando para huir de mi supuesta agresión. Por fortuna, el fraile y la novia pasaban entonces bajo las calles cubiertas del Speyer y ni era posible que mirasen hacia el tejo, ni que viesen aunque mirasen. De otro modo notarían el oleaje de las ramas, comparable al de un estanque cuando cae en él la cáscara de nuez de un botecillo. Aún susurraban y se estremecían cuando sentí por la escalera el taconeo de Titi y las reverendas pisadas del padre Moreno. Sentáronse muy cerca el uno del otro. Se habían colocado también en lo alto del mirador, que les veía de frente, aunque un poco de abajo arriba, y el estar ellos en plena luz y yo en relativa oscuridad, me permitía sorprender mejor la expresión de sus caras y la proximidad para oír hasta el sobrealiento de la subida y el crujido del asiento de madera al caer en él todo el peso del padre. Él fue quien habló primero, celebrando la acertada elección de sitio y el excelente acuerdo de refugiarse allí, donde era imposible que nadie sorprendiese su diálogo confidencial. ¿Verdad?, afirmó la señorita satisfecha. También a mí me parecía que o aquí o en ninguna parte podríamos hablar con libertad completa. En la huerta se descolgarían Serafino Salustio, se nos pegarían y ya imposible. Aunque les dé la manía de madrugar, es bien seguro que al tejo no se les ocurre venir. ¿Ya ha visto usted qué pesados? ¿Qué manera de no dejarle a uno respirar?